1, 2, 3, 4. Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, voy a hablaros de este libro que en realidad surge más bien a raíz de... que no está encendido. Surge este libro más bien a raíz de otro anterior, porque yo justo antes de ponerme con este libro había publicado otro más o menos similar, con un esquema un poco más simple, digamos, o más didáctico, que hablaba sobre el indie y el rock alternativo. El indie, ese género de géneros que nadie se pone muy de acuerdo en cómo definir, y que yo lo unía al fenómeno del rock alternativo porque era la única forma de abarcar toda esa jungla de sonidos y poder explicarlo. Entonces, cuando terminé ese libro y lo publiqué, empecé rápidamente a pensar en el power pop porque me parecía que había un déficit de libros, de hecho no había ninguno más que uno en inglés, que abordara el fenómeno del power pop, que es un tipo de música que, más allá de que lo definamos de una manera o de otra, lleva existiendo desde los 70 hasta ahora. Entonces, después de hacer el libro del indie, como decía, se me ocurrió hacer uno similar sobre el fenómeno del power pop. Lo que pasa es que quería hacerlo también de una forma diferente a la que hice el libro del indie, que era un libro más limitado en cuanto a espacio, con una estructura bastante esquemática en cuanto a que el grueso central del libro, el 80% del libro, eran fichas individuales de músicos o de solistas, y yo prefería intentar abordar todo esto del power pop de una manera más global, sin trabas, sin ningún tipo de limitación de espacio, y sobre todo como reflejando una saga, ¿no? O sea, haciendo una historia. De hecho, el título del libro es plenamente intencionado. Cuando digo una historia del power pop y de la new wave, primero digo una historia porque quiero que se lea de principio a fin. El libro tiene una estructura que creo que está muy pensada así para leerlo de principio a fin, con personajes, digamos, principales y otros secundarios que a veces van entrando y saliendo. Hay grupos y músicos que tienen una primacía clara porque son muy comerciales y todo el mundo los conoce, hay otros que no. Yo diría que la mayoría no son muy conocidos a nivel popular, pero también tenían que estar ahí. Entonces quería que fuera un libro que se pudiera leer como una novela, que uno pudiera cogerlo desde el principio y leerlo por orden cronológico, secuencial, hasta el final, desde los 70 hasta hoy en día. También se puede leer de la otra manera, como una guía de consulta, que sería un poco más parecido al esquema del anterior libro que hice. Porque cuando uno quiere mirar información de un grupo determinado, pues puede coger el libro, ir al índice del final y buscar en qué página está ese solista o ese grupo y ver la información. Pero bueno, yo quería darle una secuencia que fuera cronológica porque sobre todo hoy día, teniendo en cuenta que está Internet ya hace años muy asentado en nuestras vidas, cuando alguien quiere información básica de cualquier grupo, le resulta mucho más fácil irse al teléfono móvil, a la tablet o al ordenador, que ir a la estantería de su casa y coger un libro, aunque solo sea por vaguería, porque es mucho más sencillo no tener que levantarte y buscar los datos básicos de ese grupo en una pantalla. Entonces yo creía que era muy importante darle al lector algo más, darle al lector no solamente los datos básicos de quién formó ese grupo, de en qué años desarrolló su música y de qué disco sacó, sino interpretar todos esos datos, darle un criterio, digamos, crítico como periodista, que es el que tengo que darle yo como profesional de esto, y sobre todo darle una extensión acorde con los merecimientos que yo creo que esos grupos tienen, ¿no? Que seguramente en la Wikipedia no van a estar tan desarrollados, o sí van a estar desarrollados, pero de una forma mucho más aséptica o estándar. Entonces yo creo que hoy día el periodista musical tiene que ir por ahí, no puede dedicarse simplemente a hacerse eco de lo que ya está en la web, porque lo que ya está en la web está mucho más a mano del lector. Y por eso me interesaba mucho darle a este libro ese carácter un poco de historia, ¿no? De historia, y que además es una historia. Cuando digo que el título está muy pensado, lo digo también por eso, porque yo no quiero que esto pase al lector como la historia definitiva. Es la historia del power pop y la new wave como yo la entiendo. Puede haber más gente en el futuro, o dentro de poco, que escriban un libro sobre esto y ellos lo hagan con un criterio distinto. De hecho, ya había un libro en inglés sobre el fenómeno del power pop solamente, lo que pasa es que es un libro que se editó en el año 2007, si no recuerdo mal, escrito por un periodista norteamericano, John Borak, que ahora justo lo acaba de reeditar, y era el único manual de power pop que existía en el mundo. De hecho, yo ni siquiera he llegado a leerlo, porque cuando yo me puse a trabajar en el suyo estaba agotado y no había forma de adquirirlo en ningún sitio.
Una de las razones para hacer este libro, para idearlo y para que el editor me diera el ok, que lo hizo enseguida, es que el Power Pop es un estilo que tiene un montón de acólitos, de fans por todo el globo, y que son muy militantes. Yo no entendía muy bien cómo es posible que algo como el Power Pop, con tantos seguidores que se dejan dinero en comprar vinilos, se dejan dinero en comprar revistas, se dejan dinero en fanzines, porque la cultura del fanzine ha sido fundamental para todo esto, se dejan dinero en conciertos, se dejan dinero en hacer viajes para ver a grupos a 400 kilómetros. Como toda esa gente que está dispuesta a gastarse dinero en todo esto no tenía un libro, que realmente un libro vale 20, 24 euros. Entonces me parecía increíble que no lo hubiera, pero realmente no lo había. Lo más parecido que había a esto es una guía del punk y la New Wave que publicó el jefe de Rock Indiana, Pablo Carrero, hace ya bastantes años, que salió en 2 entregas. Una era de 2005 y la otra creo que era de un poco antes. Pero tampoco tenía nada que ver con mi libro porque era también, pues como decía antes, un tipo de libro muy de la era en que Internet todavía no estaba tan asentada en nuestras vidas, y era un libro basado en fichas, sin fotografías, como mucho más esquemático, con fichas por orden alfabético, un poco parecido a lo que yo había hecho con el indie. Y entonces yo no quería darle ese enfoque porque creía que ese enfoque había que actualizarlo a los tiempos, ¿no? Tuve la suerte de que mi editor, Juan Puchades de FM, enseguida en cuanto le propuse este libro, con el título que le propuse, que es el que se quedó definitivamente, y con la selección de músicos que es la que hice y es la que se quedó, me dio el ok, no me puso ninguna pega, no me dio siquiera ningún condicionante ni ningún tipo de sugerencia de cómo enfocarlo. Yo tenía claro también que había que hacerlo más o menos siguiendo un poco o sin distanciarse demasiado de 2 libros que ya habían aparecido en FM, en la colección de FM, y que ya eran guías, las 2 de Luis Lapuente, una era sobre el soul y otra sobre la música disco, que salió justo antes del mío. Entonces yo no quería irme muy lejos de lo que él había hecho, porque creo que eran productos muy bien hechos, a nivel de formato y a nivel, por supuesto, de escritura. Y bueno, y es lo que hice. Le di un tratamiento más o menos parecido, orden cronológico, empezando en los 70, continuando en los 80, años 90 y luego los 2000 y 2010. Sí que empleé un criterio ligeramente geográfico a la hora de centrarme en los 80 y en los 90, porque me di cuenta, sobre todo cuando estaba ya escribiendo el libro, que había tal cantidad de grupos y de músicos que o lo ordenaba de una forma más o menos racional o era imposible aquello. Y entonces fijé un criterio geográfico para algunos de ellos. Os fijáis, por ejemplo, en los 80, cuando hablo de Norteamérica, pues me centro en la costa este por un lado, la costa oeste por el otro lado, aunque las diferencias a nivel de sonido son más de matiz que otra cosa, y luego los estados del centro, ¿no? Del centro, ya sea del sur o del norte. Y con Australia, Canadá y algún otro país también que metí, al que le di un tratamiento diferenciado, hice lo mismo, ¿no? Porque es verdad que aparte de que la gran cuna del Power Pop es Estados Unidos, la gran cuna y el país que sigue explotándolo durante décadas venideras, también Reino Unido, pero bastante menos, y el resto de Europa, y luego hay fenómenos muy peculiares, como es por ejemplo el caso de Australia, también un poco Canadá, incluso Escandinavia, que no llego a meterme a fondo en el libro porque ya se me hubiera ido a una extensión intratable. De hecho, yo tenía pensado hacer un libro de unos 400, 500.000 caracteres y en total hice 750.000. He de confesar que yo tuve una crisis a mitad de libro porque me di cuenta de que había mucho más trabajo del que yo pensaba hacer en un principio, y llegó un momento que cuando me di cuenta del berenjenal en el que me estaba metiendo, dije, bueno, esto no sé cuándo lo voy a acabar, ni si lo voy a poder acabar, ni si voy a irme de extensión ya por completo y voy a hacer un tocho que realmente no haya quien se lo lea. Y en ese momento me di cuenta de que ya no había marcha atrás, me había metido ya de lleno en ello y evidentemente al final tenía que terminarlo. Y una vez superado ese pequeño momento de crisis, es como cuando uno corre una carrera de 20 kilómetros y de repente llega al kilómetro 13 y le entra una pájara y dice no voy a llegar nunca. Bueno, luego supera la pájara en 5 minutos y al final acaba llegando más o menos sobrado a la meta. Pues me pasó algo parecido, ¿no? La metodología seguida para hacer todo esto fue, como os digo, cronológica, y sobre todo me di cuenta haciendo el libro de que era muy gratificante, por un lado, rescatar discos con los que yo me había criado, porque sobre todo la década de los 90 para mí era la más cercana. Yo en el año 91, 92 tenía 19, 20 años, entonces yo estaba descubriendo un montón de grupos que en ese momento estaban en la cresta de la ola del rock alternativo, podríamos decir, ¿no? Como es el caso de los Posies, que han estado aquí hace poco, es el caso de Teenage Fan Club, Velvet Crash, un montón de grupos norteamericanos que en ese momento me encantaban,
y que yo estaba viendo en directo por primera vez en aquellos años. Entonces, por una parte, yo rescataba muchos discos que llevaba años sin escuchar y al mismo tiempo descubría otros grupos, sobre todo de los 70 y los 80, que yo prácticamente no conocía, o conocía pues a lo mejor por un par de canciones o tres, pero no tenía un conocimiento amplio y exhaustivo de su discografía. Big Star, por ejemplo, que para mí son la madre del cordero, es el primer grupo que analizo en este libro y creo que son determinantes por la forma en que hacían música y también por la trayectoria que tuvieron luego como un grupo un poco maldito y que tuvo que ser reconocido mucho tiempo más tarde. Entonces Big Star sí que los conocía, pero había un montón de grupos, como puede ser el caso de Badfinger, o los Raspberries, o los Romantics incluso, o los Rubinos luego, cuyas discografías yo no conocía a fondo, o Dwight Twilley, por ejemplo, ¿no? Que yo lo conocía por 3 o 4 canciones. Entonces, para mí ha sido un placer inmenso, al margen de que hagas un libro y ya lo veas ya materializado en un producto cultural y que luego lo vendas y lo promociones, durante el proceso de hacer el libro ha sido un gustazo poder meterme en discografías que yo no conocía al dedillo y en canciones que además te das cuenta de que envejecen muy bien, porque son atemporales, porque no están muy al margen de las modas. Sí que es verdad que en los 80 hay algunos discos cuyas producciones no han envejecido del todo bien, pero en general todo lo que se hizo en los 70, no digamos ya en los 90 y en los 2000, tiene el marchamo de lo atemporal. Entonces son canciones que por un lado han sido malditas en el sentido de que no han gozado de un gran éxito comercial, pero tienen por contrapartida la ventaja de que nunca pasan de moda. Entonces quiero pensar que siempre va a haber gente que se pueda enganchar a esos discos y a esos grupos. Para mí es muy gratificante el haberlo hecho y el descubrir todo esto, y al mismo tiempo dar a conocer a muchos grupos a gente que no los conocía, que de repente haya gente de cualquier rincón de España que me mande un correo o me mande un mensaje privado de WhatsApp, de Facebook, perdón, y me diga, pues eres conocido a tal grupo, y me he quedado flipado porque no tenía ni idea de que fueran tan buenos. Para mí eso es tremendamente gratificante porque creo que es lo mejor que puede hacer un periodista hoy en día, musical, es, aparte de analizar la música, interpretarla y situarla en el contexto histórico en el que crece, aparte de eso, darla a conocer y realmente conseguir que la gente disfrute con eso, porque al fin y al cabo estamos aquí para disfrutar y la música se ha hecho para que disfrutemos, al margen de que con ella consigamos interpretar la sociedad, sobre todo es para que disfrutemos. Entonces, para mí es un placer enorme cuando alguien me dice, bueno, pues he descubierto tal grupo, los Perdis Brothers, por ejemplo, ¿no? Mucha gente no los conocía y mucha gente me ha escrito para decirme que no los conocía y que están encantadísimos con sus discos, ¿no? Y bueno, eso es muy gratificante. He de confesar que, por ejemplo, había una cosa que yo, en paralelo al libro, yo iba completando la lista de Spotify, que está al final del libro, en la última página. Es una lista de unos 100 y pico canciones, no sé cuántas exactamente, más de 1 hora y media, creo que cerca de 2 horas de duración. También está hecha en el mismo orden cronológico, empezando por Big Star y acabando pues, con grupos de 2017, 2018. Y esa lista es la mejor introducción al libro. Y yo os confieso que según estaba haciendo la lista, la escuchaba luego por las noches antes de ir a dormir para ver cómo iba quedando, para ver si la secuencia era más o menos lógica, fluida, si realmente era una lista que tuviera un cierto atractivo para el lector. Y eran canciones que yo no me cansaba de escuchar. Yo seguramente si hubiera escrito este libro sobre otro género musical muy distinto, seguramente a las 7 de la tarde hubiera acabado harto, hubiera apagado el ordenador y no me hubiera puesto a escuchar esa música por la noche porque hubiera estado saturado. Os pongo un ejemplo extremo, si hago un libro de doom metal, seguramente no se me ocurriría irme a dormir con esa música martillándome el cerebro, no podría aguantarlo. Un libro de soft rock, o de post rock mejor dicho, igual tampoco, ¿no? Un libro de drum and bass o música electrónica de los 90, seguramente uno no se la pone para ir a dormir, porque no es funcional para eso. Entonces yo quiero recalcar ahí la funcionalidad tremenda de todo lo que hay en este libro. Creo que además de ser música, que como dijo un amigo en Valencia una vez en una presentación, son pequeñas píldoras de felicidad, porque son canciones en general vitalistas, que encierran estribillos contagiosos, son canciones luminosas, efervescentes, toda una serie de adjetivos que he intentado no repetir demasiado en el libro para no repetirme, pero es que es así, son así. Aparte de todo eso, creo que son muy funcionales. Creo que el power pop es un género que funciona igual de bien por la mañana, por la tarde, por la noche, conduciendo, estudiando, yendo en coche, corriendo por el campo, patinando, yendo en autobús. Creo que son canciones que funcionan en cualquier situación y eso es una de las grandes virtudes de ese tipo de música, ¿no? El que cobren sentido en cualquier circunstancia, que eso no se puede decir de todos los géneros. Creo además, como decía antes Salvador, que es un género bastante poroso, en el sentido de que a la hora de afrontarlo
lo más complicado es dónde pones el límite, para no volverte loco y para no volver loco al lector. El Power Pop tiene una interrelación muy estrecha con la New Wave durante una temporada, unas temporadas, mejor dicho, muy largas, durante una serie de años. ¿Por qué hice un libro que fuera del Power Pop y la New Wave? Esa sería la pregunta. La respuesta es porque, primero por una razón comercial, porque evidentemente hablar solamente de Power Pop pudiera haber sido un poco arriesgado, a lo mejor no, pero pudiera haber sido arriesgado en el sentido de que siempre ha sido un género maldito a nivel comercial. La mayoría de grupos de Power Pop nunca han querido calificarse como Power Pop porque sabían que eso les perjudicaba. Entonces la New Wave es un fenómeno con muchos más grupos comerciales que han sido un fenómeno comercial, y durante final de los 70 sí que tuvo una relación muy estrecha con el Power Pop, hasta el punto de que prácticamente se identifican en muchos casos. De esa manera había que aprovechar esa estrecha relación entre uno y otro para tener un elemento de venta de cara al libro. De hecho, si os fijáis en la portada, que es bastante llamativa, veréis que el músico que aparece en portada es más New Wave que Power Pop. Elvis Costello, obviamente, todo el mundo lo asociaría antes con la New Wave que con el Power Pop. Teníamos ahí en Elvis Costello una figura de consenso a la hora de elegirlo para la portada. Yo, sinceramente, no lo veía como para la portada, porque no creía que fuera un músico de Power Pop, y en un principio pensamos en hacer una portada que fuera un collage, una serie de varias fotografías entre varios músicos, entre ellos Big Star, Teenage Fan Club, Elvis Costello, por supuesto, iba a estar Blondie también, y alguno más. Pero bueno, pensamos que era mucho mejor hacer una portada en la cual hubiera solamente un músico, que fuera muy conocido. Creo que Elvis Costello lo conoce prácticamente todo el mundo que tiene un poquito de interés por la música en este país, haya sido por un disco de música clásica, jazz, acercándose al soul o al country, o por música como los primeros discos, que es lo que más relación tiene con el libro. Cualquiera lo puede conocer, y entonces pensábamos que era la mejor manera de darle ahí un argumento, digamos, visualmente de venta al libro. Pero aparte del motivo más o menos material o interesado, entre comillas, de darle una salida al libro para poder venderlo bien, yo creía que era importante que estuviera Elvis Costello como epítome de la New Wave, porque además no hay a ningún fan del Power Pop a quien no le encante la música de Elvis Costello entre final de los 70 y primeros 80. Entonces ese fue un poco el criterio que seguimos a la hora que seguí yo, a la hora de hablar de los dos estilos. La diferencia fundamentalmente entre Power Pop y New Wave, en mi opinión, sería que el Power Pop es algo mucho más atemporal y la New Wave es algo más circunscrito a un periodo determinado, entre final de los 70, años 77 aproximadamente, que es cuando estalla el punk, y de alguna forma la New Wave va de la mano del punk en cuanto que es una sacudida a la industria, y primeros 80, año 82, 83, que es cuando la New Wave ya genera ya sus propios fenómenos ya muy comerciales como fenómenos de venta, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos con grupos como Blondie o The Cars, que serían los más representativos. Sin embargo, el Power Pop ha seguido practicándose con unos códigos muy inamovibles durante los últimos 40 años. La New Wave también, de todos modos, ha seguido regenerándose luego, y ese es uno de los puntos del libro que me interesaba mucho resaltar, porque hay una serie de grupos en los 90 a los que nunca calificaríamos como Power Pop, y yo creo que son más una forma de reformular, valga la redundancia, la New Wave desde los años 90, cogiendo presupuestos de los 80 y de los 70, pero dándoles un toque de contemporaneidad según lo que eran los 90 y según lo que era el rock alternativo en los 90. El ejemplo de Weezer, por ejemplo, es paradigmático. Weezer para mí no es un grupo de Power Pop, ni en pintura, obviamente, aunque sí que hay medios en Estados Unidos que les meten en el carro, pero es un ejemplo paradigmático porque para mí Weezer lo que hacen es acoplar elementos de la nueva ola norteamericana, los acoplan a la contemporaneidad, a lo que son los 90 y a lo que es el rock alternativo, y lo hacen de la mano de una persona fundamental que es Ric Ocasek, que era el líder de los Cars y que fue el productor de sus primeros discos. De hecho, hay una canción que ellos versionaban siempre cuando empezaron en la música. Weezer hacía una versión de los Cars prácticamente igual de clavada que la hacían ellos, ¿no? Entonces la figura de Ric Ocasek ahí para mí es un secundario entre comillas, secundario en los 90, pero primera espada en los 80 y los 70. Es una figura fundamental porque es el paradigma de músico que es protagonista en la New Wave, en los tiempos de la New Wave, y que luego pasa a ser, después de una época un poco de ostracismo o de digamos, discreción mediática, pasa al primer plano de la actualidad otra vez, pero pasa ya como productor en este caso de Weezer, de los primeros discos, y en ese momento Weezer se convierte en un fenómeno de ventas,
es uno de los grupos de rock alternativo de referencia en los 90, para mí más que por méritos musicales, que también, más por lo que supusieron, por lo que tuvieron de virtud de conectar con un determinado público, supieron conectar con ellos, y sobre todo lo hacían conectando con eso, con la herencia de los Cars, con una forma de utilizar los teclados muy particular. Y bueno, todo esto lo cuento un poco para que veáis que mi interés era utilizar el Power Pop y la New Wave como un hilo conductor que se va transmitiendo a lo largo de décadas y que no es algo estanco. Todos los géneros musicales, ninguno nace por generación espontánea, todos son consecuencia de algo, todos nacen de antecedentes y todos tienen luego, digamos, unas réplicas, ¿no? Unas réplicas y una influencia que se va gestando en el tiempo en músicos mucho más jóvenes. Entonces, yo creo que esa secuencia es lo que valía la pena reivindicar en este libro. Un género, ya digo, el power pop maldito desde el inicio. Si nos fijamos en lo que pasó en los 70, los grupos que ya hacían power pop antes de que la gente hablase del género, dándole ese nombre, ya eran grupos de alguna manera desubicados. Desubicados porque en los 70 es una década en la que se generan un montón de estilos muy diferentes, sucesivamente. Se habla de glam en un momento, se habla luego, o prácticamente en paralelo al glam, se habla del rock progresivo, que luego degenera o evoluciona, según cómo se mire, en el rock sinfónico. Se habla del punk, por supuesto, se habla del garaje, que ya venía de los 60, pero que va evolucionando hasta entonces, y tiene un pequeño revival más adelante. Se habla de punk, se habla de new wave, se habla de música disco, pero claro, tenemos ahí un conglomerado de estilos, una jungla de sonidos, entre la cual la gente que cogía la herencia melódica de los Beatles o de los Kings o de los Who estaba fuera de onda por completo. Se les veía como algo que estaba de moda, y que además no encontraba en el mercado su sitio, porque ya había un montón de estilos ahí por encima de él, burbujeando, ¿no? Y en plena ebullición, y que no dejaban que los grupos como Badfinger o como Big Star o como incluso Cheap Trick, que bueno, sí que tuvieron éxito comercial, pero tampoco era power pop puro y duro, ¿no? Un montón de grupos de ese estilo, o Dwight Twilley o Phil Seymour, que eran los escuderos en un principio, eran grupos que no encontraban su vía directa, su forma de conectar con la gente y con el público masivo. Y la secuencia siempre era la misma, eran sellos, grandes sellos apostaban por ellos, editaban un disco o dos y al tercer disco pues les daban la patada en el culo y tenían que irse a buscarse la vida en sellos pequeños o independientes, ¿no? Y esa fue un poco la constante de la gran mayoría de grupos de la primera generación del power pop. Es curioso como no se hablaba nunca de power pop hasta bien entrados ya los 80, incluso los 90. No se hablaba en Estados Unidos, o se hablaba poco, y en España aún menos. De hecho, es curioso si os fijáis en revistas musicales de los 80, incluso de los 90, veréis que el término power pop prácticamente no aparece. En la historia del rock que editó El País en el año 87, que es un libro magnífico, una historia coordinada, un libro coordinado por Diego Manrique, en el que hay un montón de grandes periodistas de este país coordinados para que cada uno hiciera o contribuyera a un capítulo determinado. Cuando yo me puse a buscar grupos de los que yo hablo en este libro, me di cuenta de que todos estaban en el capítulo de la New Wave. La palabra Power Pop creo que en ese libro aparece una o dos veces, no más. Y seguramente si miramos los números antiguos, del año 88, 89, 90, 91, de la revista Rock Deluxe o de la revista Ruta 66, nos daremos cuenta de que la palabra Power Pop tampoco aparece mucho, prácticamente no aparece. Apenas vemos grupos de Power Pop en la portada de esas revistas. Hay grupos que aparecen continuamente entrevistados o reseñados. El caso, por ejemplo, de Teenage Fan Club es perpetuo, ¿no? Se les puede ver continuamente con cada nuevo disco, o los Posies, ¿no? Aparecen reseñados, aparecen entrevistados, aparecen, no sé, con 2, 3, 4 páginas, pero nunca aparecen en portada, ni ellos en ningún grupo de este palo. Sí aparecen en portada grupos y solistas de estilos mucho más efímeros, pero mucho más rompedores en su momento, o considerados mucho más rompedores, pero que a lo mejor luego con el tiempo, en perspectiva, nos damos cuenta de que no lo fueron tanto. No era nunca un argumento poderoso de venta ningún grupo de power pop. No lo eran los 70, no lo eran los 80 y tampoco lo eran los 90. Y eso ha sido una constante durante las últimas 4 décadas. Hay otra característica curiosa de los músicos de power pop, y esto me di cuenta ya cuando estaba metido de lleno en el libro, y es que más allá de su mala suerte comercial,
que obedecería a muchos factores, sería muy complicado de analizar, porque cuando alguien no vende durante 30 años nunca se debe a un solo factor, siempre hay varias causas que concurren. Me di cuenta, aparte de eso, de que había también una historia personal muy tortuosa por parte de muchos músicos. Había historias personales francamente duras. El caso de Badfinger, por ejemplo, que tienen 2 miembros que acaban suicidándose, en gran medida por la falta de éxito comercial, por la falta de remuneración a su trabajo, por tener managers que, digamos, en cierto modo se aprovechaban de su trabajo y no repartían como tocaba los royalties por su trabajo. Y también en gran medida porque, bueno, porque arrastraban, no sé, historias personales complicadas, tenían caracteres también que nadie diría escuchando sus discos, porque son discos en general a nivel musical vitalistas, joviales, juveniles, y no entiendes cómo esa gente luego puede acabar con su vida de un día para otro. No solo es el caso de la gente, de estos 2 miembros de Badfinger, sino de más músicos de los 90, y algunos de ellos acabaron suicidándose y sin nota de suicidio siquiera. Quiero decir que no eran gente que respondiera al prototipo o el estereotipo de sexo, drogas y rock and roll, ni mucho menos, sino que eran gente con familias, hijos, padres de familia normales y corrientes, que tenían su vida absolutamente montada en torno a la música y posiblemente en torno a otros trabajos mejor remunerados y que de repente un día deciden desaparecer, ¿no? Y eso me pareció muy curioso el contraste entre una música tan vitalista aparentemente y luego una historia personal que es mucho más amarga de lo que nos parece. Me di cuenta de que la tasa de suicidios en el power pop era mayor que en otros géneros, me pareció algo muy significativo de que había una historia subterránea debajo de la música que también era un poco maldita, más allá de que estos grupos no vendieran, ¿no? En determinados casos, claro, todo esto no es generalizable, hablo un poco hablando de determinados casos. Cuando llegamos a los años 2000, digamos que todo esto ya se bifurca en un montón de grupos, en un montón de países. Hoy día se puede decir que el power pop es practicado en todo tipo de países. Si hiciéramos un repaso de todas las escenas que hay en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, por supuesto, en Australia, en Canadá, en Escandinavia, sería imposible hacer un libro de 200 páginas, nos iríamos a un libro de 500 porque está todo tan atomizado hoy en día que es imposible resumirlo todo. Se puede decir que hoy día, como tenemos Internet, y Internet también es una fuente de información para el músico, a la hora de componer es muy fácil que aparezca un músico de power pop en cualquier rincón del mundo y que se inspire en música hecha en el rincón opuesto del globo, y eso genera que sea muy difícil agruparlo todo y darle una cierta coherencia en un libro. De alguna manera yo en los 2000 lo que hice es hablar de lo que yo considero más interesante, que generalmente siempre tiras de lo que tienes más a mano, ¿no? lo que ha venido a España más a menudo, y seguramente haya cosas igual de interesantes que no hayan venido y que me haya dejado en el tintero, pero bueno, es que era imposible abarcarlo todo. Me interesaba mucho en el libro, sobre todo la parte de España, seleccionar una serie de grupos de los 80, de los 90 y de ahora, pero sobre todo de los 80 y de los 90, porque en los 80 se produce un fenómeno muy curioso, y es que cuando todo el mundo habla de los 80 y la música pop en España, siempre es inevitable hablar de los tiempos de la movida madrileña y las pequeñas movidas que hubo periféricas, que también fueron movida, aunque no tuvieron el mismo eco que la de Madrid, que era donde evidentemente estaban los grandes medios. Pero hubo un momento de la movida, mejor dicho, de la nueva ola, hubo un momento cuando la nueva ola madrileña, a finales de los 70, años 79-80, no estaba, digamos, todavía popularizada o no estaba contaminada, entre comillas, por determinadas producciones y determinados sellos. Se da un momento ahí de efervescencia por parte de una serie de grupos que estaban en un momento, digamos, virginal prácticamente, empezando a editar discos, pero todavía con mucha inocencia, ¿no? Y con una pureza de sonido, incluso de espíritu, que es irrecuperable luego. Son los primeros tiempos de grupos como Los Secretos, como Mamá, como Nacha Pop, como Los Trastos, como otros muchos que quedaron luego arrinconados en el olvido y que a partir del 82 o del 83 se convierten en algo diferente. En algo diferente porque es el momento en el que la nueva ola se convierte en movida, simplificando un poco. Es cuando aparecen diferentes facciones dentro de lo que es la movida madrileña. Se empieza a hablar de estos grupos como grupos babosos, entre comillas, que era algo muy gracioso en su momento, pero que no respondía realmente a la música exactamente que hacían. Y por un lado estaban, digamos, las hornadas irritantes, grupos mucho más provocadores que ellos, grupos que era más fácil que aparecieran en una entrevista
pues no sé, cagándose en todo o criticando a alguien o con una indumentaria mucho más llamativa. Y los grupos que estaban en la onda de lo que yo considero que es Power Pop o New Wave en aquel momento, pues de alguna manera, digamos que los primeros discos que hicieron pasaron un poco más desapercibidos, ¿no? El caso de Los Auténticos, por ejemplo, de Castellón, que es un grupo que siempre tuvo muy mala suerte a nivel comercial y que en el 82 tenían ya un buen saco de canciones fantásticas. Pero bueno, eran señores pues como Nacha Pop, como es el caso de Los Secretos, señores normales que posiblemente vestían con un traje y una corbata estrecha, pero no iban por la vida de provocadores, de enfant terrible, simplemente se dedicaban a hacer canciones. Y bueno, eso ha tenido que pasar mucho tiempo para que yo creo que se valoren en su justa medida todo lo que hicieron. Y entonces creo que ese momento de 2, 3, 4 años como mucho de la nueva ola española es muy interesante y me interesaba mucho reflejarlo porque luego se convierte en algo muy diferente. Llegan las producciones ochenteras, se introducen, aconsejados por grandes sellos que querían vender, como es lógico porque es su trabajo, empezaron a dejarse aconsejar y determinados productores empezaron a meter teclados, arreglos de cuerda, arreglos de viento que no pegaban nada con lo que ellos conseguían plasmar en el escenario. Eran grupos que en directo tenían un directo muy fibroso, muy enérgico, muy contundente, y luego en disco tú lo escuchabas y decías, bueno, esto no responde a lo que yo creo que consiguen transmitir en un escenario. Entonces, eso se fue perdiendo a mitad de los 80 y se produce luego ahí un pequeño agujero negro, ¿no? Digamos, un gran paréntesis hasta los 90. Un gran paréntesis que para mí prácticamente solo cubre, en cuanto a lo que es el estilo que abordo en el libro, un grupo como La Granja. La Granja empiezan en el año 86 aproximadamente, y en el 87-88 es cuando empiezan ya a darse a conocer, que es un momento en el que la movida madrileña ya está empezando a enfilar la pendiente abajo, ¿no? Y el gran declive mediático y a todos los niveles, y creativo también. Entonces, entre la movida madrileña y la eclosión del rock alternativo en España, o el indie, de los 90, hay ahí una generación perdida, con un montón de grupos españoles que todos conocemos, como es el caso de 091, Surfing Bichos, luego Lagartija Nick, pero de todos esos creo que el que más se ajusta al molde de lo que yo hablo en el libro es La Granja. Y luego llegan los 90, el gran estallido del indie en el 91 y el 92, y ahí también hay una serie de grupos que cantan en inglés y que se unen al carro del indie rock de los 90, pero que realmente no tenían de indie más que los sellos en que militaban. Pero si nos fijamos en su música, nos damos cuenta de que estaban mucho más cerca del power pop, incluso de la nueva ola tal y como se entendía en Estados Unidos, que del indie rock norteamericano de los 90. Tenían mucho más en común con los Plimsouls, por ejemplo, que con Dinosaur Jr., pero de lejos, o con los Pixies. Hablo de grupos pues, como los Valendas, como Privata Idaho o como Insanity Wave, ¿no? Que son un poco, esa tríada para mí representa un poco la facción power pop del indie rock del indie de los 90 en España. Todo eso luego fue evolucionando y dio paso a los 2000 y 2010, que es lo que tenemos hoy en día, que es una atomización tremenda y que no faltan grupos hoy en día que hacen power pop fantástico, que lo hacen muy bien, que tienen su base de fans, que tienen su pequeño circuito alternativo de medios en internet, ya sea blogs, webcines, páginas web, y que todo eso es una cantidad de información que pulula por ahí, pero que no aparece generalmente en los grandes medios de comunicación, ni siquiera en los especializados que todo el mundo conoce. Entonces yo creo que valía la pena poner en valor todo eso, plasmarlo en un libro, darle un sentido, interpretarlo, darle una secuencia y reivindicarlo. Y para mí ha sido un gustazo el poder hacerlo, el poder reivindicarlo y el darle forma de libro y el conseguir que mucha gente además haya conseguido, el conseguir que mucha gente haya descubierto cosas que no conocía, ¿no? Y grupos que han quedado ahí un poco en el olvido y que vale la pena reivindicar. Yo no sé si en el futuro habrá alguien que haga un libro parecido, ojalá haya alguien que lo haga igual y que incluso lo amplíe y amplíe el foco, ¿no? Agrande el foco y haga todavía un estudio de campo mayor que el que yo he hecho. Pero bueno, yo tenía muy claro que como no había ningún libro parecido en el mercado en España, ni en España ni en castellano, en ningún sitio, valía la pena hacerlo bien, porque aunque no iba a competir con nadie, evidentemente no iba a ser comparado con otro libro porque no había comparación posible, porque no existía, mi intención era hacer un libro que fuera de referencia. Ya que lo haces, intenta hacerlo bien y hazlo de forma que sea un libro que dentro de 5, 10 o 15 años se pueda consultar y la gente lo tenga como un referente. Esa ha sido mi intención a la hora de hacerlo y espero haberlo conseguido o por lo menos haberme acercado, y si no lo consigo por lo menos puedo decir que me he divertido mucho haciéndolo porque es un lujo, ¿no? Poder
poder escribir todo esto es un lujo, poder descubrir grupos, poder darle una forma y darle un sentido cronológico, interpretarlo y sobre todo implicarlo o imbricarlo, mejor dicho, en su contexto histórico, ¿no? Que para mí era lo más importante, porque al fin y al cabo los que hacemos esto tenemos que tener muy claro que la música, como cualquier arte, no deja de ser una forma de entender el mundo, de entender lo que nos rodea y de darle una plasmación, y eso es lo que yo he intentado hacer con este libro. No me enrollo mucho más porque llevo ya hablando creo que 40 minutos, que ya es bastante, así que bueno, preguntad lo que queráis, comentad lo que os apetezca y estaré encantado de contestaros. A mí me gustaría, Carlos, que para una persona que no conociera el Power Pop, dieras un poco los 3 hitos fundamentales que consideras esenciales, ¿no?, en la trayectoria en la que has querido marcar. Y para aquellas personas que sí conocemos algo en Power Pop, nos dieras también los 3 secretos mejor guardados del Power Pop, ese apartado que tú dedicas al final del libro a discos ocultos, ¿no? Sí. Que pueden ser revelaciones incluso para personas que conocen o que tienen una relación habitual con el Power Pop. Yo creo que para empezar el primer hito importante se produce, no sabría si decirte 3, pero hay 2 fundamentales. El primero sería el primer disco de Big Star, para mí, porque es verdad que Badfinger ya hacían algo parecido antes que ellos, pero se les veía siempre como una especie de copia carboncillo de los Beatles, con parte de razón, pero creo que el primer grupo que realmente hace Power Pop con todas las de la ley es Big Star, y además cumple con todos los condicionantes que han dificultado la proyección exterior, la proyección mediática del Power Pop, y es que es un grupo con canciones fabulosas, pero que está en un sello que no apuesta por ellos, porque es un subsello de Stax, que era un sello de soul de Memphis, y no sabe muy bien cómo ubicarlos. De hecho, Alex Chilton venía casi más del soul con los Vox Tops que de la tradición pop, y entonces creo que Big Star cumplen con todos los condicionantes. O sea, es un grupo desubicado, es un grupo maldito, es un grupo norteamericano, es un grupo que toma música del sur de Estados Unidos, pero también música del norte, y música, por supuesto, de raíz británica, como hacían los Beatles, y es un grupo que tiene que separarse y desaparecer para acabar teniendo reconocimiento, que es lo mismo que les pasó a los Velvet Underground en su momento, que son un poco la semilla del indio del rock alternativo, y Big Star sería lo mismo aplicado al Power Pop. Hay un segundo hito, para mí histórico, que es cuando llegan los 90. Y ahí también está Big Star, curiosamente. Cuando llegan los 90 hay un grupo que ha estado aquí tocando hace poco, que me parece paradigmático porque es el eslabón perfecto entre lo que ocurre en los 90 y lo que ocurre 20 años antes, que son los Posies. Entonces, cuando Big Star empieza a ser reivindicado a final de los 80, en paralelo a otros grupos también de los 70, que hasta entonces habían estado ahí como muy arrinconados, aparece un grupo como los Posies, que vienen de Seattle, pero no hacen grunge, aunque tienen esa denominación de origen en las guitarras, que sí que se nota que vienen de esa zona, pero no hacen grunge, pero son muy fieros en cuanto a sonido, son muy bestias, se comen el escenario, son gente que hacen conciertos como si fueran punk, pero tienen melodías que entroncan directamente con la tradición de Big Star, con la tradición de los Beatles, de los Kings, de los Who. Y entonces, ¿qué pasa? Que se benefician, al igual que Teenage Fan Club, que tampoco hacen power pop, pero enlazan mucho con Big Star también, se benefician de la gran marea del rock alternativo, que es algo que a todos nos hizo creer en los 90 a principios que podía llegar a reventar el mercado, sobre todo desde que Nirvana tuvieron éxito, y luego nos dimos cuenta de que era un espejismo, ¿no? Pero en aquel momento todos creímos que un montón de grupos como los Posies o Teenage Fan Club o Velvet Crash podían tener un éxito a nivel mundial, ¿no? Y entonces los Posies son paradigmáticos porque lo que hacen es que al cabo de 2-3 años de su segundo disco acaban siendo la banda de refuerzo de Alex Chilton en el reflote de Big Star en los 90, y acaban consiguiendo que Big Star, como Big Star, los supervivientes entonces, vuelvan a hacer giras por un montón de países y se les vuelva, por lo menos de alguna manera, aunque sea solo en modo de justicia poética, se les vuelva a reevaluar en positivo, ¿no? Aunque no lleguen a vender nunca grandes cantidades de discos. Sería ese el segundo granito. Y luego ya yo creo que marcar un tercero es muy complicado, porque ya cuando llegan los 2000 y llega el intercambio de archivos por internet, llegan Napster, llegan las páginas web, llegan las descargas, y hoy día con streaming ya es muy complicado que se dé un fenómeno así, ¿no? Yo creo que ya nadie va a aparecer ahora de repente descubriendo el power pop como el santo grial, porque todo el mundo ya tiene acceso directamente a lo que es con solo un clic, ¿no?
Entonces yo creo que esos serían los dos hitos más o menos fundamentales. En cuanto a algo oculto que haya quedado, no sabría decirte. Yo lo que sí que, no lo he comentado antes, pero bueno, me viene bien la pregunta de Salvador para decirlo. Al final del libro hay un capítulo de discos malditos, ¿no? Discos ocultos, discos malditos de un género ya de por sí maldito, con lo cual imaginaos, es como el maldito al cuadrado, ¿no? Y entonces ahí he hecho un listado de 30 discos que podríamos incluir dentro del Power Pop. Algunos de esos discos son de gente que ya aparece antes, por ejemplo hay un disco de Alex Chilton, que no es estrictamente Power Pop, pero es un disco muy curioso y quería incluirlo. Y luego sí que hay músicos fantásticos que he querido incluir ahí, porque no he podido meter antes en el desarrollo del libro, o no he podido darles un tratamiento diferenciado de coger 5 discos y hablar de ellos, o porque han sido a lo mejor estrellas fugaces que han sacado un disco o 2 solamente y prácticamente luego ya no hicieron nada más, y valía la pena meterlos, ¿no? No sé, podría mencionar ahora mismo a Jon Brion, ¿no? Que es un músico colosal, no solamente haciendo Power Pop, sino también haciendo bandas sonoras, y que tiene discos de Power Pop fabulosos, ¿no? Y me parecía que había que meterlo ahí, ¿no? Jon Brion y no sé, y muchos más, ¿no? Ahora mismo es que no lo recuerdo porque yo mismo he desconectado un poco del libro porque estoy metido en otros ahora, ¿no? Y no lo tengo tan fresco como cuando lo tenía en mayo, por ejemplo, o en abril. Pero hay un montón de gemas, hay un montón de gemas. La lista de Spotify que yo he hecho son 113 canciones, creo que son, y es una sucesión absoluta de temas, de joyas incandescentes, ¿no? De cosas que dices, bueno, es que esto no puede pasar nunca de moda. Te lo pones una mañana para ir a correr o para ir a hacer ejercicio o para conducir por la mañana, es un chute de energía tal que te crees que nada puede salir mal, ¿no? O sea, es como que son anabolizantes, son vitaminas sonoras, ¿no? Como revitalizantes, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la gran virtud de estas canciones. Hay un grupo que yo creo que casa con lo que ha dicho de Big Star que estuvo antes, que es Blue Ash. Sí. Sí, claro, Blue Ash lo metí al final, lo he metido al final, lo que pasa es que... Exacto, pero para mí, no, ya te digo, no llegan, es como Badfinger, o sea, no llegan a cumplir todos los condicionantes que yo creo que un grupo de Power Pop primario, digamos, tiene que tener. Entonces, sí que es un antecedente, sin duda, Blue Ash. Lo que comentaba antes, ¿no? O sea, de alguna manera yo buscaba con Big Star cifrar un kilómetro cero. Blue Ash no lo veo un grupo que se singularice tanto respecto al anterior. No lo veo tan desubicado como Big Star, no lo veo un grupo tan de ruptura, digamos, ¿no? O sea, Big Star sí que creo que por el tipo... Claro, por el momento también, ¿no? Big Star, por el tipo de música que hacían y el momento histórico en el que empezaron a hacerlo, eran como... A Blue Ash le pilla al final de la psicodelia y todo el rock. Claro, ahí está. Ahí está. Entonces se les puede enlazar incluso con grupos anteriores, como The Left Bank o como The Nash, por ejemplo, el primer grupo de Todd Rundgren, que también está un poco ahí, que serían todo un poco precursores, más bien del Power Pop. Yo por eso digo que en el libro, para mí la madre del cordero es Big Star, porque es muy fácil con ellos encontrar el kilómetro cero del género, ¿no? Entonces yo creo que Big Star, cuando empieza en el 72, es como un perro verde. Es algo que no puedes intentar venderlo en el mercado tal y como era el mercado entonces, ¿no? A mí hay una cosa que sí nos sorprendió, un nombre que no está en el libro, que nos sorprendió, tanto a mí como a Salvador, cuando lo oí, Real Kids. Sí, eso me di cuenta luego. Real Kids, sí, me di cuenta luego y hay alguno más. Por ejemplo, de la New Wave también hay algún grupo más que podía haber entrado. Bueno, al final siempre se queda fuera alguien. Es imposible abarcarlo todo. Si hay una segunda edición, que ojalá la haya, evidentemente estarían ellos y algunos más, ¿no? Sí que decir, y con agrado lo digo, para mi sorpresa positiva, que tampoco ha habido talibanes del género que me hayan afeado el que no está tal grupo o tal otro. Que no es el caso, no lo digo por ti ni mucho menos. Yo agradezco mucho todas las sugerencias de cualquiera que me diga, bueno, tal grupo no está, porque es verdad que podrían haber estado grupos que no están ahí y que perfectamente... O, por ejemplo, hay grupos que están y podrían no haber estado. Hay un capítulo, por ejemplo, que dedico a XTC, que dices, bueno, XTC es New Wave. Ahí también hay una cosa que me sorprende en ese sentido. Claro. Sobre todo en el panorama español. También. Lo que pasa es que a mí también me gusta cuando hago... Groenlandia se me pone un poquito cuesta arriba. Claro, por ejemplo, el primer disco de los Pegamoides, ¿no? Pues tampoco, evidentemente no es Power Pop, ni mucho menos. Es nueva ola, pero ¿sabes qué pasa? Que llega un momento del libro en el que ya... No, y te has metido en una dinámica en la cual no puedes dejar de ser coherente contigo mismo. Si tú metes en la New Wave norteamericana a los B-52 y a Devo, no puedes dejar de meter en la nueva ola a las que los Pegamoides, ¿no?
O el primer disco de Radio Futura, tiene que estar también. Porque es una forma de modular la nueva ola, que no tiene nada que ver con la New Wave, obviamente, pero que tiene que estar ahí. Entonces, claro, al final no puedes dejar de ahí. Y luego lo de XTC, por ejemplo, me apetecía mucho incluirlos en el libro, pero porque siempre me gusta en los... Cuando yo hago un libro de estas características, ya hice uno de indie rock alternativo, intento hacerlo siempre desde un prisma muy amplio, ¿no? Muy amplio y desde luego nada dogmático y nada sectario, porque no es mi forma de entender la música. Yo siempre me he criado escuchando todo tipo de música. Cuando empecé a escribir de música lo hice en medios generalistas, con lo cual me acostumbré desde un principio a escribir de todo, ¿no? Nunca he escrito en un fanzine, no sé lo que es, entonces siempre he intentado enfocarlo todo de la forma más poco prejuiciosa posible. Y entonces me gusta mucho en los libros, digamos, genéricos, meter una pequeña nota de heterodoxia, ¿no? De meter un grupo ahí que dices, bueno, no me lo esperaba verlo aquí, pero no desentona del todo, y además siendo un grupo como XTC, que nunca ha sido suficientemente valorado, me parecía perfecto meterlo ahí. Entonces, bueno, si con eso consigues que quien lo lea diga, bueno, ¿esto qué pinta aquí? Y luego te lo pregunte, yo encantado, porque es una pequeña provocación que tampoco viene mal de vez en cuando. Si no hay ninguna pregunta más, Carlos, muchas gracias por tu instructiva charla. A vosotros, ha sido un gustazo. Gracias. Muchas gracias. 1.